conmovedora transformación, revelado el asombroso momento que cambió su noche sola para siempre. Ana miraba la pantalla de su computadora, como si esperara que una idea brillara de entre las sombras de su mente. La habitación, oscura y silenciosa, parecía encerrar su tristeza en un eco interminable. La pérdida de su madre aún estaba fresca, un recordatorio constante de que la soledad había tomado posesión de su hogar. Los recuerdos inundaban su mente, la risa de su madre al ver sus diseños, la calidez de una mano en su hombro que ahora solo persistía en su memoria. ¿Qué había quedado de la muchacha llena de sueños, de la artista que veía belleza en todo? Esa Ana se había desvanecido, atrapada tras una puerta sellada por tristeza y miedo. Justo cuando las lágrimas comenzaban a asomarse, el suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era don Manuel, su vecino anciano, ese hombre cuyas palabras parecían tener el poder de reconfortar y sanar. La conversación improvisada que siguió se convirtió en una atmósfera de recuerdos compartidos, de risas y de un arte que una vez había vivido vibrante en su interior. El arte, Ana, no es solo un producto, es una lucha, le dijo él con voz suave pero firme. En sus ojos, Ana vio un destello de la pasión que sentía como ahogada. Las palabras de don Manuel fueron como un bálsamo, renaciendo en ella la chispa olvidada que tanto anhelaba. Empezaron a hablar sobre un mural que podría inspirar al barrio, un proyecto que podría unirlo, una idea que la apasionaba. Pero esa chispa se volvió ceniza al día siguiente. Con un mensaje frío y cortante, la despidieron de su trabajo. La presión se hizo abrumadora. La creatividad que una vez la llenaba se perdió entre la ansiedad y el miedo. ¿Quién era ella ahora sin su empleo, sin su madre y sin la confianza en su arte? Su autoimagen se desmoronó en un instante, dejando solo a la mujer fragmentada que luchaba por respirar. La incertidumbre se apoderó de su mente en un remolino de pensamientos. ¿Podría volver a levantarse? La presión de ser la única sostén de su familia se hacía cada vez más aplastante, un peso que amenazaba con enterrarla en una espiral de desesperación. Sin embargo, en medio de esta tormenta interna, las charlas con don Manuel se convirtieron en un refugio. Con cada encuentro, con cada palabra compartida, la idea del mural comenzaba a florecer en su interior, desafiando sus propios temores. Al reunirse con los vecinos para presentar su idea, Ana sintió cómo la ansiedad llenaba cada rincón de su ser. Se encontró ante miradas escépticas, susurros de duda que parecían cerrarle las puertas de su ambición. La imagen de una mujer artista retumbaba en su mente, unos ojos críticos que cuestionaban su valor. La voz de su madre resonaba, advirtiéndole sobre el temor de fracasar. Ana se sintió atrapada, dispuesta a renunciar, pero una chispa de determinación se encendió en lo profundo de su ser. Cada duda, cada murmullo en contra, la empujaba hacia adelante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia.
Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los colores comenzaron a deslizarse uno tras otro, reflejando sus emociones y las historias de sus vecinos. Pero, a medida que el mural tomaba forma, la sombra de su pasado comenzó a cernirse sobre ella. La crítica de su antiguo jefe, alguien que había socavado su confianza, se manifestaba en sus pensamientos, cuestionando su talento y su capacidad para sobresalir. La presión se intensificaba, las dudas volvían a inundar su mente. ¿Podría levantarse ante el juicio ajeno? ¿O permitiría que el miedo la mantuviera atrapada en la oscuridad de su soledad? En ese instante, la realidad se convirtió en un laberinto de emociones y expectativas. Ana sentía que el tiempo se detenía. Con cada golpe del pincel, una pregunta resonante se planteaba. ¿Podrá Ana, esta mujer marcada por pérdidas y desconfianza, alcanzar la luz en medio de una tormenta que amenaza con aplastarla? El mural comenzó a cobrar vida. Cada trazo se convertía en una declaración de intenciones. Sin embargo, a medida que Ana se sumergía en su proyecto, las inseguridades regresaban con más fuerza. La voz de su antiguo jefe reverberaba en su mente como un eco distante, alimentando su autocrítica. ¿Qué te hace pensar que puedes hacerlo? Justo cuando creía estar avanzando, esas preguntas retumbaban, haciéndola vacilar. Ana notó que, a pesar de sus esfuerzos, los rostros de sus vecinos en la reunión seguían siendo escépticos. Una parte de ella sentía que una brecha se había abierto entre sus sueños y la perspectiva de los demás. Esa evaluación externa la había sofocado alguna vez. Era opresiva y desgastante. Pero esta vez había algo diferente. Don Manuel, con su sabiduría, siempre le había recordado que el arte es a menudo una confrontación, y esta era su oportunidad de enfrentar no solo las dudas ajenas, sino las propias. Con cada golpe de pincel, Ana trataba de canalizar sus emociones, sustituyendo el miedo por expresión. Las formas emergían de la pared, llenándose de color y vida. Contemplaba el mural como un espejo de su propio proceso, la lucha de un lienzo vacío a uno lleno de historias. Allí estaba el muralista y la mujer en búsqueda de su identidad. Era una batalla constante de creación frente a la destrucción que había sentido. La noche que Ana se sentó frente al mural, sintió el peso del silencio. Los colores vibraban, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos como ¿seré capaz de terminarlo? ¿O qué ocurrirá si no satisface a quienes lo verán? La impotencia de no poder eliminar las autocríticas era abrumadora. Sin embargo, el eco de las palabras de don Manuel pulsaba en su interior. El arte, Ana, es una lucha. Esa noche, mientras la neblina del alba se asomaba, Ana tomó una decisión. Necesitaba reconciliar su pasado con el presente, confrontar esa parte de su vida que llevaba encadenada. Se propuso desafiar las sombras que la acosaban, prometiéndose a sí misma que no dejaría que el miedo definiera su camino. El mural se convirtió en su liberación. Si fallaba, que así fuera. Pero si triunfaba, sería su reivindicación. Una luz nueva iluminó su mente, y allí, mientras tizaba una última línea sobre el mural, entendió que su viaje no era simplemente acerca de alcanzar la aprobación, sino sobre encontrar su autenticidad.
Las miradas de los vecinos ya no la llenaban de temor. En cambio, la sentía como un desafío a demostrarles lo que realmente podía hacer. Días pasaron y Ana se sumergía en su autoexpresión. Sin embargo, cuando llegó el día de la inauguración del mural, en medio de su emoción, una pregunta insistente reverberaba en su interior. ¿Qué pasará si no les gusta? Se encontró atrapada entre la expectativa y la ansiedad, la sombra de su pasado a punto de eclipsar su presente. La multitud comenzó a reunirse y el aire se sentía denso con la anticipación. Ana miró a su alrededor, buscando rostros conocidos, y todo lo que pudo sentir fue el crujido de su corazón atorado en su pecho. ¿Era esta su oportunidad de brillar? ¿O la puerta a un nuevo naufragio emocional? En ese instante, todo su esfuerzo, su valentía y su arte estaban a un paso de ser juzgados. Ana se encontró en un cruce de caminos. A medida que se preparaba para revelar su trabajo, una voz interna preguntó: ¿serás capaz de enfrentar lo que viene? La tensión crecía y un nuevo instante de revelación se acercaba. Lo que estaba en juego era más que un mural, era su vida, su valentía y su autenticidad. ¿Cuál sería el impacto de este momento en su viaje personal? Ana sintió el latido de su propio corazón retumbando en la distancia mientras la multitud se armaba de murmullos. La voz de su pasado y la angustia del momento parecían entrelazarse en un dúo inquietante, arremetiendo contra su autoestima. La presión la iba carcomiendo y la comparación con las expectativas externas se hacía cada vez más pesada. Pero en el fondo de su mente, una chispa de resistencia empezaba a aflorar. El primer paso hacia sus propios temores era reconocerlos. Así que, con una respiración profunda, Ana decidió atreverse a mirar aquel mural, su mural, bajo una nueva luz. En cada color aplicado y en cada línea trazada se reflejaban las batallas internas que había librado y que estaban lejos de terminar. Se trataba de su duelo, pero también de su salvación. «Lo voy a hacer», pensó firme, como un mantra que la anclaba en su presente. Ana tomó una decisión activa, una elección consciente de no dejarse arrastrar por la opinión de otros. Era su expresión, su voz, y eso ya tenía un valor intrínseco que era innegable, independientemente del juicio que pudiera recibir. Cuando finalmente dio el paso hacia el mural, se detuvo, su mirada recorriendo las formas pintadas. Cada figura y cada sombra eran un reflejo del viaje que había recorrido, desde las inseguridades hasta la firmeza que sentía ahora. No estaba sola ante la multitud. Cada pincelada le recordaba que era parte de algo más grande, su propia narrativa. Mientras se preparaba para la revelación, Ana no pudo evitar sentir una conexión profunda con los elementos del mural. Cada color que había mezclado era un fragmento de su historia personal. Las historias de momentos de soledad transformados en un océano de posibilidades. Cuando las luces se atenuaron y los murmullos comenzaron a disiparse, tomó conciencia de que, incluso si el resultado no cumplía con las expectativas de todos, ella había ganado algo mucho más valioso: la capacidad de ser fiel a sí misma. El momento culminante había llegado. Con un movimiento calmado, retiró la tela que cubría el mural, y la multitud quedó silenciosa, atrapada en sus propias expectativas. Ana sintió el sudor en sus manos, pero en lugar de huir, abrazó la vulnerabilidad. Esa revelación se sentía tan intensa y auténtica que, para su sorpresa,
la abrazó como parte de su fuerza. A medida que las primeras exclamaciones comenzaron a surgir entre la multitud, su miedo se evaporó rápidamente. Sonrisas genuinas aparecieron entre las miradas dudosas, y el murmullo inquieto se transformó en admiración. Aquello que una vez había sido su carga se convirtió en un camino de luz. La conexión que sentía con cada observador, incluso con aquellos que al principio mostraban escepticismo, se tornaba en una comunidad de descubrimiento compartido, cada uno proyectando sus propias inseguridades sobre el mural. Ana no había salido a buscar aprobación, pero al ver la conexión emocional que su arte estaba generando, una nueva determinación surgió en su interior. Ahora estaba dispuesta a enfrentar no solo la reacción de los demás, sino también su propio desafío: continuar explorando, creando y validando su voz artística. Sabía que había más por descubrir, más capas que desentrañar. Mientras los aplausos reverberaban en su pecho, una pregunta resuena en su mente. ¿Qué nuevos caminos se abrirán a partir de esta experiencia? El instante había sido transformador, y Ana comprendió que su viaje personal apenas comenzaba. La noche, lejos de ser un final, se redefinía como el inicio de una nueva aventura en la que cada trazo, cada elección y cada exposición la llevarían más allá de lo que alguna vez almacenó en su interior. ¿El mural sería solo el comienzo de un nuevo capítulo, o la chispa que encendería una conflagración de creatividad y autoexploración? Un futuro lleno de posibilidades se asomaba en el horizonte, y Ana estaba lista para afrontar lo que vendría. Ana se sentía como si hubiera despertado de un largo letargo. Las luces aún parpadeaban en su mente y el eco de los aplausos resonaba en sus oídos. Sin embargo, en medio de la algarabía, su mente estaba abrumada por una búsqueda interna más profunda. ¿Era realmente capaz de continuar por este camino? Se planteó la pregunta mientras observaba con atención el mural que había creado. Cada trazo y cada color llevaban un peso emocional que habían sido desterrados de su interior. La validación que la multitud le ofrecía era reconfortante, pero Ana se dio cuenta de que, aunque habían sido palabras gratificantes, no podían sustituir la completa aceptación de su yo interior. No quería que esta experiencia se convirtiera en un mero golpe de adrenalina fugaz. Necesitaba profundizar, entenderse a sí misma a un nivel más íntimo y duradero. Durante los días siguientes, impulsada por la energía del evento, se sumergió en la creación y en un proceso reflexivo. Pasaba horas frente a un lienzo, no solo pintando, sino explorando sus emociones más complejas. Fue un acto de enfrentamiento. Cada pintura se convertía en una exploración de sus temores, de sus pasiones. La duda y la confianza luchaban en cada trazo. La lucha interna se manifestaba en colores intensos y en formas contrastadas, como un diálogo que por fin podía tener con su ser interior. Cuantos más colores aplicaba, más clara se convertía la imagen de lo que había tratado de ocultar durante tanto tiempo: el anhelo de reconocimiento y la necesidad de perseguir su pasión sin restricciones. Se dio cuenta de que había una voz dentro de ella, fuerte y sólida, que clamaba ser escuchada. La autenticidad que había descubierto en el mural no era un destino, sino el comienzo de un viaje hacia la autoexpresión genuina. Una noche, mientras trabajaba en un nuevo proyecto,
recibió un mensaje inesperado. Era de un curator de arte local que había visto su mural. Le propuso una exposición en una galería de renombre. El correo estaba lleno de entusiasmo, un reflejo del impacto que su trabajo había tenido. Pero en lugar de emocionarse, una sombra de duda emergió. ¿Estoy lista para esto? ¿Puedo sostener el peso de esta nueva responsabilidad?, se preguntó. La idea de exponer su arte a un público más amplio la llenó de miedo, pero también de emoción. En sus pensamientos, Ana comenzó a debatirse entre la necesidad de confrontar su inseguridad y el deseo de rehuir el riesgo de la crítica. Había una decisión que tomar, una línea que cruzar. Sin embargo, había algo innegable. Cada elección que hacía la acercaba al artista que anhelaba ser. Entre pósters y bocetos dejados en la mesa, Ana se preguntó si esta era la vida que realmente quería. Una vida donde sus miedos eran parte de su narrativa, no un obstáculo que le cargaba el alma. Mientras contemplaba este dilema, su mente giraba en la búsqueda de respuestas. Era el momento de hacer una elección, enfrentar su destino o volver a lo conocido. En ese instante decisivo, mira hacia el mural frente a ella, con la luz reflejando la intensidad de los colores. La próxima exposición no representaba solo un evento, sino una oportunidad para abrazar su verdad más grande. Ana se sintió atrapada entre el deseo de quedarse en su zona de confort y la presión de crecer más allá de lo que había sido. Cada latido parecía resonar en su mente. ¿Estás lista para dar el siguiente paso? La pregunta se repetía, en un eco persistente que parecía resurgir de sus propias inseguridades. Consciente de que cada paso hacia adelante requeriría un nivel de valentía que aún no había conquistado, Ana tomó un respiro profundo. La elección estaba al alcance de su mano, pero el miedo seguía acechando. La vida de la que había empezado a soñar estaba más cerca, pero también podría desvanecerse si no se atrevía a avanzar. La noche aún la abrazaba, llena de posibilidades y desafíos. ¿Elegiría esa invitación a la exposición o optaría por la seguridad de lo familiar? Un nuevo capítulo se perfilaba, ansioso por ser escrito, pero el tiempo se agilizaba y su respuesta estaba cada vez más próxima. Ana se atormentaba al pensar en la invitación. La idea de exponer su arte, de abrirse al escrutinio del público, la mantenía despierta en las noches. Sin embargo, había algo más profundo que la simple ansiedad por ser evaluada. Era la posibilidad de dejar atrás la Ana que había sido, aquella que permitía que sus miedos definieran su realidad. Después de días de agonizar, decidió que debía actuar con determinación. Buscaría una respuesta a su dilema. Movida por el deseo de crecer, tomó una decisión impulsiva. Hablaría con el curator que la había contactado. No sería una simple conversación. Cada palabra debía resonar con su nuevo propósito. Se preparó, tomó un cuaderno, se sentó en su atelier y comenzó a escribir. Mientras sus pensamientos se traducían en palabras, su mano temblaba levemente. Cada frase era una lucha. ¿Qué diría? ¿Cómo podría expresar todo lo que sentía sobre su arte y su esencia? Comprendió que debía abrir su corazón y dejar que su vulnerabilidad fuese el hilo conductor. La realidad de los artistas, entendió, es que la vida misma y su arte son inextricables. El miedo se transformó en una chispa de desafío. Cuando finalmente apretó el botón de enviar, una oleada de liberación la invadió. Había hecho su parte. Ahora el universo
tenía que responder. Esa sensación de desatascarse la acompañó durante días, mientras continuaba pintando y explorando sus emociones. Cada obra se volvía más intensa, más auténtica. Era un verdadero reflejo de su viaje personal. Sin embargo, al mismo tiempo, la incertidumbre de la respuesta la mantenía ansiosa. El día de la respuesta llegó como una tormenta. Recibió un correo del curator. Sus manos temblorosas abrieron el mensaje con una mezcla de miedo y anhelo. El contenido era emocionante. Estaba invitada a presentar su trabajo, no solo en la exposición propuesta, sino también a dar una charla sobre su proceso creativo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La oportunidad era abrumadora y, inesperadamente, liberadora. Consciente de que cada paso en este camino requeriría abrazar la vulnerabilidad, comenzó a planificar su presentación. La escritura ahora fue acompañada de nuevas pinturas. Quería expresar en sus cuadros todo lo que aún no había verbalizado. Iba a usar la charla como una oportunidad para conectar con el público, para encontrar sus propias historias entrelazadas en la suya. Mientras sus conceptos y colores tomaban forma, también descubrió que cada trazo le revelaba algo sobre su vida. No solo era una representación de su dolor, sino también de su progreso y resiliencia. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, sentía dos emociones combatiendo en su interior. La ansiedad a veces se apoderaba de ella, pero también una creciente fuerza, la perspectiva de compartir su arte, de llevar su experiencia a otros, transformó la confusión en propósito. Pero había un dilema que aún la inquietaba. El día de la exposición se acercaba, y, en cada conversación que tenía con su círculo más cercano, la pregunta persistente flotaba en el aire. ¿Cómo lidiaría con la crítica? Esa voz interna, que antes fue un eco de inseguridades, se convirtió en un murmullo constante que la retaba a salir de su caparazón. Ana se encontraba en un precipicio. El sueño que había cultivado durante tanto tiempo estaba a punto de materializarse, pero con él venía el riesgo de ser completamente vulnerable ante el mundo. La noche antes de la exposición, se sentó en su estudio rodeada de lienzos, sabiendo que el verdadero desafío comenzaba en pocas horas. Ansiosa, revisó cada obra, preguntándose si realmente había reflejado su esencia en ellas. La luz del estudio proyectaba sombras que parecían danzar en su mente, una lucha constante que la empujaba a querer huir de la exposición, pero a la vez la llenaba de un deseo ardiente por triunfar. Con cada segundo que pasaba, el reloj parecía cumplir una misión propia, apremiando su decisión de ser valiente. En un impulso casi místico, decidió que en lugar de protegerse, apoyaría su arte en su verdad, por más desnudante que fuera. En ese último momento, tomó una decisión crucial. ¿Se atrevería a dar ese paso hacia lo desconocido? ¿O elegiría volver al lugar seguro de su zona de confort? La vida de Ana iba a cambiar radicalmente, y con ello, la aceptación de su verdadera historia. La noche le ofrecía un camino lleno de oportunidades, pero muchas preguntas aún quedaban sin respuesta. Mientras un nuevo día asomaba, los colores de su mural parecían cobrar vida. Había llegado el momento. ¿Podría convertirse en la artista que siempre había deseado ser? ¿O las sombras de la duda seguirían persiguiéndola? La revelación de su camino estaba cada vez más cerca, y el tiempo se agilizaba. Ana despertó con las primeras luces del día,
Se sentó en la esquina de su estudio y contempló las obras que la rodeaban. Las telas en blanco, aún sin pintar, ahora parecían un invitado silencioso a su transformación. Había un aire de desafío, una promesa rociada con la fragancia de la pintura fresca. Con cada día que pasaba, el temor se tornaba en algo más, en una curiosidad vital por el descubrimiento personal. A medida que el reloj marcaba la hora, el tiempo se escurrió como arena entre sus dedos. Pero hoy había un propósito más claro. Se vestía con la intención de proyectar confianza. Elegía sus colores con cuidado, conscientes de que su aparente fortaleza en el exterior debía reflejar su convicción interna. Mientras el maquillaje ocultaba ligeras marcas de insomnio, Ana estudiaba su rostro en el espejo. Aquella mujer resplandecía con un brillo diferente, un indicio de los cambios que estaban ocurriendo dentro de ella. No era solo un rostro, era la promesa de una nueva identidad. El camino hacia la exposición se tornó un ritual preparatorio. Cada párrafo que leía para su charla la inadvertía de un océano de emociones, entretejidas con fragmentos de su historia personal. Eran pinceladas de su vida. Reflexionaba sobre su propio crecimiento, sobre las cicatrices que cada experiencia dejaba, y se preguntaba, ¿podré compartir esto con otros sin desmoronarme? Esa inquietud era un testimonio de que estaba al borde de algo grande, una oportunidad que abría puertas a autocomprensiones posibles. Las calles que la llevaron hacia la galería parecieron representar vidas cruzadas. Cada rostro, cada sonido, alimentaba su pensamiento. Con cada paso, las dudas comenzaban a diluirse en un espacio donde la autenticidad florecía. Pero, por dentro, los ecos de inseguridad aún resonaban. Cuando llegó, encontró a otras voces, otros artistas, compartiendo pequeñas risas y nervios. Sin embargo, aquel mar de personas no sumaba a su ansiedad, más bien le infundía una sensación de comunidad. Ana entró en la sala con una respiración profunda. El murmullo del público era un latido colectivo. Las paredes estaban adornadas con las obras de quienes también se habían arriesgado. Se detuvo un instante, con la mirada fija en su mural. Los colores danzaban, mostrando su propia lucha y transformación. Cada trazo, cada error, todo era parte de su viaje hacia la valentía. En ese instante comprendió. Compartir su arte era igual de vital que crearla, incluso más. Era una forma de conectar, de tejer la experiencia humana. El momento de la charla se acercaba. La adrenalina era pura energía. Sus pensamientos se entrelazaron con la idea de que no estaba sola en sus emociones. Mientras se preparaba para hablar, recordó las enseñanzas que había extraído de cada pincelada. Con la voz entrecortada pero firme, se dirigió al público. Sintió cómo sus palabras se transformaban en un puente que conectaba individuos. Con cada anécdota, cada revelación sobre su proceso, sentía que liberaba a la Ana que había estado dentro de ella, esperándole liberarse desde hacía tanto tiempo. Sin embargo, en el fondo, una sombra persistía: la crítica. ¿Qué pasaría si no les gustaba? ¿Y si todos sus esfuerzos se desmoronaban ante su mirada? Pero el impulso de ser auténtica, de manifestar su verdad, la empujó a seguir adelante, descubriendo que la posibilidad de ser escuchada era más poderosa que el miedo a ser juzgada. Al final de su charla, las emociones se agolpaban en el aire. Ana se sintió ovacionada, no solo por su arte,
sino por su valentía. La sensación de pertenencia creció en su interior. Cada aplauso resonó en su corazón, un eco de afirmación. Aquel era el comienzo de una nueva historia donde ella, por fin, era protagonista. Sin embargo, a medida que observaba a la audiencia, notó a un hombre en particular, de mirada inquisitiva y gesto severo. Algo en su presencia despertó una inquietud en Ana, un indicio de que su viaje aún no había terminado. ¿Podría su opinión impactar su mundo recién formado? La puerta al futuro se abría de par en par, repleta de oportunidades, pero también de desafíos inesperados. La pregunta latente emergía. ¿Podría lidiar con la crítica de alguien que parecía dispuesto a desmantelar su crecimiento? El momento crucial estaba por llegar, y Ana sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ana se sintió ligera tras su discurso, como si cada palabra pronunciada hubiera ido despojando capas de una coraza que llevaba tiempo construyendo. Pero la resonancia de los aplausos se desvaneció rápidamente, dejándola frente a la dura realidad. El hombre de mirada inquisitiva seguía ahí, observándola con una intensidad que le hacía revivir el temor a la crítica. Su presencia era como un pulso frío en la cálida atmósfera que la había envuelto momentos antes. Sus piernas temblaron ligeramente mientras se acercaba a la mesa donde estaban dispuestos algunos de sus trabajos. Sabía que no podía escapar. Debía enfrentarlo. La inquietud aumentaba al estar a pocos pasos de él. Cada latido de su corazón parecía marcar un compás de ansiedad, pero también de determinación. ¿Te gustaría que conversáramos?, le preguntó, esforzándose por mantener una voz firme. Era un desafío en sí mismo, una prueba de todo lo que había acumulado en su proceso de autodescubrimiento. El hombre la miró, sus ojos profundos escudriñando su alma antes de asentir. Mientras buscaban un rincón apartado, Ana luchaba por mantener la calma. «He visto tu mural», dijo él al fin, su tono crítico, casi académico. «Tu capacidad de expresar vulnerabilidad es notable, pero el enfoque en el color rojo es un grito desesperado. Necesitas encontrar el equilibrio». Las palabras hicieron mella. Ana sintió una punzada en el pecho, una mezcla de desafío y autocompasión. Era cierto que el rojo había sido su refugio, un símbolo de su lucha interna. Pero, ¿era un grito desesperado o una declaración de fuerza? La evaluación la llevó a un momento de reflexión impactante. «¿Qué quieres decir con equilibrio?», se atrevió a preguntar, interesada tanto por su perspectiva como por su posible crítica. Su respuesta fue directa, casi dura. El arte no solo refleja emociones, también debe comunicar. Necesita una estructura, un propósito claro. Cada palabra le caía como un peso en las manos, generando dudas en su mente. Ana comprendió que estaba ante una barra de medidas más estrictas de lo que había anticipado. Podía ser que había confundido la emoción con el caos. Pero lo que antes había sido una muralla de incertidumbre, ahora comenzaba a convertirse en una chispa de reflexión. Lo que se presentaba como una crítica furiosa también podría ser una oportunidad para crecer, mejorar y pulir su arte bajo el escrutinio. Siendo honesta consigo misma, sabía que no solo quería ser valiente, también quería ser artista en su máxima expresión. Las siguientes interacciones fueron una mezcla de tensiones al responder cada comentario, redirigiendo su enfoque y reconsiderando sus elecciones artísticas. La conversación del hombre era poco más que una crítica punzante, pero Ana
Percibía en sus palabras una sabiduría que podía ser convertida en herramientas para afinar su voz. Empezó a preguntarse si el verdadero reto no era sólo sobre ser valiente y auténtica, sino también saber integrar las críticas con su propia visión. El diálogo continuó, y a medida que la noche se alargaba, Ana comenzaba a vislumbrar un camino que combinaba su verdad con la disciplina del arte. Cada pregunta, cada respuesta del hombre revelaba nuevas facetas de su proceso. Se encontraba en una encrucijada, donde el crecimiento era posible, pero requería esfuerzo y un enfoque consciente. Mientras la conversación se acercaba a su fin, Ana se sintió más sólida, como si cada palabra intercambiada hubiera puesto ladrillos en un nuevo edificio que empezaba a elevarse dentro de ella. «Gracias por tu perspectiva», le dijo con sinceridad, sintiendo que había una promesa en el aire. Después de todo, nunca podría alcanzar la esencia de su arte sin abrazar las críticas. Se despidieron y al salir de la galería, Ana se sintió más consciente de su papel como artista. Sin embargo, la inquietud no desapareció por completo. Antes bien, comenzó a tomar forma. ¿Realmente podría implementar lo aprendido en su próxima obra? ¿Y qué pasaría si la próxima vez la crítica superaba a la admiración? Al cruzar la puerta hacia la noche, una voz interior le susurró que el verdadero desafío estaba por venir, y aún había mucho más por descubrir en su viaje. Estaba preparada para el siguiente paso, donde la valentía y la autocrítica se entrelazaran en una danza compleja. Ana caminó por las calles desiertas, un aire fresco y nítido la rodeaba, pero a pesar de ello, la calidez del auditorio seguía en su piel. A cada paso, las palabras del hombre reverberaban en su mente, transformándose en preguntas que no la dejaban en paz. ¿Qué significaba realmente el equilibrio en su arte? ¿Cómo lograr que sus emociones se comunicaran sin sacrificar su autenticidad? La necesidad de claridad se convirtió en una obsesión en su mente y comenzó a visualizar su estudio, ese espacio que había sido un refugio y, a veces, una celda. Las paredes tenían huellas de sus luchas, pero también de sus victorias. En cada lienzo colgado había trozos de su propia historia y se preguntaba si esos relatos, en su grito casi desesperado, podían encontrar una nueva narrativa. Una vez en su estudio, rodeada de pinceles y pigmentos, sintió la urgencia de crear. Pero en lugar de atacar el lienzo con la pasión que usualmente la guiaba, optó por una estrategia diferente. Se sentó, inhaló hondo y comenzó a escribir apuntes, ideas, fragmentos de diálogo, inspirado por la conversación que la había confrontado. Palabras organizadas en párrafos que reflejaban su lucha interna. Y, al mismo tiempo, la distancia necesaria para ver su obra con ojos nuevos. Las horas pasaron mientras se sumergía en el proceso de escritura. Cada frase era un ladrillo más en la construcción de su arte. Se dio cuenta de que el equilibrio no se trataba de reprimir sus emociones, sino de integrarlas en un marco más amplio que hablara también a los demás. Las sombras de la noche se fundieron con los matices más oscuros de su alma, pero en lugar de sentirse abrumada, empezó a sentir cómo ese peso se aligeraba. Por la mañana, después de una noche de reflexión intensa, sacó un lienzo en blanco. Ante ella no solo había una superficie a pintar, sino un campo de posibilidades.
Al primero de sus brochazos, supo que cada elección debía tener un propósito. El rojo, que durante tanto tiempo había simbolizado su lucha, ahora se mezclaba con otros colores, desde los suaves azules que simbolizaban la paz, hasta los amarillos luminosos que representaban esperanza. Se sentía en deuda con su arte, y esa deuda la empujaba a profundizar en su habilidad, cuestionando cada elección sin miedo. Los días se fueron consumiendo entre risas, noches de desvelo, alegría profunda y frustración inevitable. Ana comenzó a experimentar con integrar formas y estructuras en sus composiciones, inspirándose en la crítica que había recibido. Era un recorrido en el que la autocrítica se entrelazaba con el amor por lo que hacía. A medida que la fecha de la próxima exposición se acercaba, Ana sintió la presión crecer, no solo del evento en sí, sino de las expectativas que se había impuesto. Había asumido un compromiso consigo misma de no solo ser valiente, sino de ser coherente con su arte y su visión de la vida. Sin embargo, una sombra de duda se instaló en su mente. ¿Y si la crítica que venía no tan solo cuestionaba su creación, sino la esencia de su ser artístico? Mientras se preparaba para la primera muestra de su nueva obra, una parte de ella temía que su esfuerzo pudiera no ser suficiente. En el fondo, sabía que todo el proceso la había llevado a este punto de transformación, pero el miedo a la respuesta del público latía en sus costados. Tal vez la batalla más grande no sería con las opiniones ajenas, sino con su propia incertidumbre. Imaginando el momento en que vería sus obras por primera vez en la galería, el pulso de su corazón aceleró. ¿Sería el reconocimiento o la crítica lo que marcaría su destino artístico? Ante la próxima exposición, una sola pregunta la atormentaba. ¿Realmente estaba lista para enfrentar las reacciones del mundo exterior ahora que había comenzado a reconciliarse con sus propios demonios internos? La noche de la inauguración prometía ser un punto de inflexión, una prueba definitiva de su evolución. A medida que los minutos se transformaban en horas, Ana sintió el peso del umbral que estaba a punto de cruzar. ¿Podría transformar las dudas en determinación y su arte en una declaración? La voz en su interior murmuraba que la verdadera revelación aún estaba por llegar. La noche de la inauguración llegó con una intensidad palpable. Ana se encontraba en la galería, rodeada de un ambiente lleno de murmullos y risas, pero la energía que la habitaba era casi exclusiva. Desde la distancia observaba a las personas moverse, epopeyas breves en sus gestos y miradas. No era la primera vez que veía rostros apreciativos ante su trabajo, pero esta vez era diferente. Esta vez, cada mirada representaba no solo un juicio sobre su arte, sino también una evaluación de su verdadero yo. Al mirar sus obras expuestas, Ana sintió que cada pincelada que había creado en las últimas semanas era como un latido en longitudes de frecuencia desconocidas para otros. Pero la ansiedad la golpeaba. Una voz interna, con la que había estado luchando en los días previos, susurraba que todo aquello podía desmoronarse. Cada persona que se detenía frente a una de sus piezas se convertía en un catalizador de su vulnerabilidad. Fue entonces cuando el primer crítico de arte apareció en su campo de visión. Conocido por ser tanto un admirador como un temido detractor, su presencia era un duelo en sí mismo. Ana sintió que su corazón latía con más fuerza, como si estuviese debatiéndose entre el deseo de ocultarse
y la necesidad de ser vista. La conversación que tuvo lugar en su mente comenzó a tomar forma. ¿Sería defensiva al recibir sus palabras? ¿O podría encontrar la valentía para abrir un diálogo? La respuesta a estas preguntas se encontraría en su capacidad para enfrentar no solo la crítica externa, sino el juicio que se había forjado en su interior. Mientras el crítico observaba la obra que había titulado Restitución de la Luz, Ana se armó de determinación y abordó el momento con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Al acercarse a él, hizo un esfuerzo consciente por mantener una postura abierta y receptiva. Lo invitó a expresar sus impresiones y, a medida que las palabras fluyeron, se dio cuenta de que no solo escuchaba su crítica, estaba escuchando también sus miedos reflejados a través de la voz del otro. Esta pieza intenta capturar la lucha entre la luz y la oscuridad dentro de nosotros, ¿no es así?, dijo el crítico, sus ojos fijos en el lienzo. Hay miedo aquí, pero también hay esperanza. Ana sintió que un nuevo entendimiento crecía dentro de ella. Ese miedo que había temido que la expusiera, ese mismo temor que había podido dominarla, era también el motor de su creatividad. Al aceptar esas emociones como parte de su verdad, encontró una sorprendente liberación. Sin embargo, en ese instante de iluminación, un nuevo desafío se gestó en su interior. La conversación que había comenzado con el crítico no solo revelaba más sobre su trabajo, también abría una puerta inexplicable hacia el arrepentimiento de no haberlo enfrentado antes. ¿Qué otras verdades había estado ocultando en su vida y en su arte que merecían ser reveladas? Mientras la charla proseguía, Ana se dio cuenta de que cada interacción, cada mirada y cada palabra contenían un poder que la invitaba a una reflexión más profunda. Estaría lista para desafiar no solo su arte, sino la vida misma que había construido, llena de temores y autolimitaciones. La noche continuaba, y con ella se deslizaba la oportunidad de enfrentar una pregunta esencial. Estaba preparada para rasgar el velo entre su identidad como artista y su existencia personal. La respuesta no se encontraba simplemente en el reconocimiento público. Era más bien un viaje hacia adentro, una exploración que prometía revelaciones aún más profundas. Con la mente agitada, Ana sintió que otro momento trascendental se acercaba. Las luces de la galería parpadearon, recordándole que su transformación apenas había comenzado. ¿Podría aceptar entonces ese reto, trascender el juicio de la crítica y despojarse de las restricciones que ella misma había impuesto? La noche prometía más de lo que había imaginado, y esa promesa todavía portaba la sombra de una verdad que aún no había descubierto. Ana se encontraba de pie frente a su mural. La multitud alrededor vibraba con la energía del momento, pero ella se sentía completamente inmersa en su propia historia. Había caminado un largo camino desde aquel lugar de desesperación y soledad. Ahora, cada color en la obra representaba no solo su lucha, sino su triunfo sobre el miedo y la inseguridad. Esa noche no era solo la culminación de un mural, era la prueba de su renacimiento como artista. Tras la exposición, había tenido una serie de conversaciones que la hicieron reconsiderar su relación con el arte. Las críticas que alguna vez la habían paralizado ahora eran vistas como oportunidades de crecimiento. Ana
Había aprendido a separar sus sentimientos de su trabajo, entendiendo que cada opinión era, al final, solo una perspectiva. Esa distinción había comenzado a solidificar su confianza en sí misma y su voz artística. Días después, mientras contemplaba las obras que había expuesto, Ana sintió una oleada de emoción. El crítico que la había desafiado no había arruinado su espíritu. En cambio, había sembrado una semilla de curiosidad. Ahora estaba dispuesta a explorar nuevas formas y a experimentar con su arte, arriesgando su cómoda zona de confort. Cada pincelada en su nueva obra era un paso hacia adelante, un acto de valentía. No fue fácil, pero aceptó el reto de incorporar las críticas constructivas de las conversaciones pasadas para cultivar una narrativa más profunda en su obra. Consciente de que cada expresión artística contaba una historia, buscó transmitir la complejidad de su experiencia. Comenzó a trabajar en una serie que exploraba no solo la lucha, sino también la sanación y la esperanza. El día de su nueva exposición llegó, pero no era la misma Ana que había tenido miedo de presentarse ante la multitud. Esta vez se sentía equipada con herramientas emocionales y artísticas que la habían transformado, no solo como artista, sino como persona. La inauguración fue un éxito resonante. Al ver a la audiencia conectarse con sus obras, Ana entendió que su voz había encontrado un eco en el corazón de los demás. La confianza que había construido no solo la hizo brillar en el escenario, sino que también le permitió establecer conexiones genuinas con otros artistas. A través de esta nueva red, comenzó a participar en talleres y foros artísticos, compartiendo no solo sus conocimientos, sino también su experiencia personal de transformación. Descubrió que dar apoyo a otros la hacía aún más fuerte. Mientras su carrera como artista florecía, también comenzaron a llegar oportunidades más amplias, exposiciones en el extranjero, entrevistas en revistas de arte y proyectos colaborativos con otros creadores. Ana, que alguna vez había dudado de su lugar en el mundo, se encontraba ahora en el centro de un vibrante espacio artístico. Recibió premios y reconocimientos, pero más allá de eso, vio su arte resonar en las vidas de aquellos que la rodeaban. En una de esas exposiciones, una joven se acercó a Ana con lágrimas en los ojos. «Tu obra me ha dado la fuerza para seguir adelante en mis propios sueños», le dijo con un brillo de admiración. Ana sintió un cálido cosquilleo recorriendo su cuerpo. En ese instante, comprendió que había alcanzado su verdadero objetivo. Su arte no solo podía sanar su alma, sino también tocar la vida de otros. Ana se dio cuenta de que el viaje nunca terminó. Cada una de sus experiencias continuaba dándole materia prima para explorar y crear. Al final de ese día, mientras miraba las estrellas, su corazón latía con un propósito renovado. Había descubierto que el verdadero logro no era solo dominante en el arte, sino en el poder de la conexión humana a través de las verdades que uno comparte. A través de su arte, Ana había encontrado su voz, y con ella había conquistado sus miedos. Su historia era no solo un testimonio de resiliencia, sino un faro de esperanza para aquellos que también podrían perderse en la oscuridad. Ahora, sé que tú, que estás leyendo esto, quieres experimentar más historias de transformación como la de Ana. Así que, no esperen ni un segundo más.
suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando contenido inspirador. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que estas historias sigan viviendo y resonando.